son los componentes del flujo de efectivo? El flujo de efectivo se divide en tres componentes principales o fundamentales, ¿verdad? Están las actividades de operación, que no son otra cosa que las entradas y salidas de efectivo, pero relacionado con el día a día del negocio, ya sea ventas de productos, pagos a proveedores y en el caso que tengan que pagar algún salario o incluso no necesariamente el pago de salario. Quizás muchos de ustedes tienen que contratar a terceros para que le hagan las entregas. Ahí entran entonces las actividades de operación asociadas al flujo de efectivo, ¿ok? Por eso la importancia de contar con disponibilidad de efectivo y tenerlo debidamente controlado. Otro componente importante del flujo de efectivo son las actividades de inversión. Las actividades de inversión reflejan las transacciones de compra y venta de activos a largo plazo. Por ejemplo, si ustedes hacen alguna compra de un equipo que tengan que pagar a crédito porque no contaban o no cuentan con la disponibilidad de efectivo para hacer el pago de contado. Y aunque haya que pagar un poco más, se paga a crédito porque ese equipo, esa maquinaria, ¿verdad? Esa herramienta nos hace falta y es primordial para llevar a cabo el emprendimiento, ¿verdad? Otro componente importante del flujo de efectivo es la actividad de financiamiento, las actividades de financiamiento que involucran la obtención de créditos, la obtención de fondos, es decir, la inyección, por decirlo de otra manera, de dinero al emprendimiento, ¿está? Por ejemplo, que ustedes sepan que históricamente esta fecha es de boom en los productos o servicios que ustedes ofrecen y dicen, voy a pedir un crédito. Por ejemplo, los créditos que yo tengo son con Monge, ¿verdad? Y entonces, al respecto, Monge periódicamente me da la capacidad, me da la oportunidad de yo poder sacar dinero en efectivo, de solicitar crédito en efectivo. No son grandes sumas, pero para mis gastos, a mí me vienen muy bien. Entonces, esos son deudas que yo voy adquiriendo periódicamente con Monge y que las voy pagando a crédito, ¿verdad? Que la hago, es decir, la termino por pagos y cuando tengo en muchos casos ya el dinero totalmente disponible para cancelar esa deuda, pues entonces la cancelo de uno. A esto se refieren las actividades de financiamiento asociadas al flujo de efectivo. Incluso no tenemos que, en este caso, las actividades de financiamiento no necesariamente tienen que ser con alguna comercializadora o con, es decir, con algún tipo de compañía financiera o de banco. Puede ser también esta actividad de financiamiento alguna solicitud de préstamo que le hicimos a alguien que conocemos, una persona que siempre está dispuesta a prestarnos dinero y uno le dice, necesito que me prestes 400.000 colones, voy a hacer una buena inversión, 500.000 colones, 800.000 colones, voy a invertirlo ahora en Navidad, yo te lo voy a estar reponiendo el 31 de diciembre o te lo repongo el 2 de enero. Esas son las actividades de financiamiento que implican entonces devolución de un fondo de una cantidad determinada. Por eso es importante ir controlando cuánto yo tengo en mi flujo de efectivo y cuánto yo debo ir apartando para guardar o para abonarle a la persona que me hizo el préstamo y que no necesariamente tenga yo que pagarles intereses. Estas son también variantes muy utilizadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas emprendedoras no siempre tienen acceso a financiamiento por parte de bancos o por parte de algún otro tipo de empresa o de alguna financiera, ¿verdad?